Doctora Natalia Pereira, que es la directora del Centro Noctis, médica neuróloga y especialista en medicina del sueño. ¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes, buen día, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Bien, todo en Muy orden. bien, muy bien. Qué linda especialidad, ¿no? Me imagino cuando estudiabas que decías, voy a ser especialista en la medicina del sueño, todos me imagino que te harían chistes, no sé, ¿cómo es especializarse en la medicina del sueño? ¿Cómo fue esto? Sí, a ver, la verdad es que es una especialidad relativamente nueva, no tiene muchos años y no existe como especialidad en sí, sino es más bien una disciplina donde hay varios especialistas que se pueden ocupar de la medicina del sueño. De hecho, hay neumonólogos, otorrinos, psiquiatras que hacen medicina del sueño. Ujú, sí. Y es súper interesante, la verdad es que sí, porque hay muchas personas que tienen alterado el sueño y está bueno poder darles como un enfoque más específico, ¿no? Al momento de tratarlo. Claro, sí, veíamos Eh, @centro_noctis, es el Instagram de ustedes, y veía que sí, hablabas de los ronquidos, ahora me estaba haciendo todo sentido esto que decías, el ronquido, la alimentación, ¿no? Que también influye en cuando te vas a dormir, hay un montón de información que está buenísima ahí en el Instagram, el uso de pantallas antes de dormirte, hay un montón de detalles, es una interdisciplina, decías entonces. sí, la verdad es que sí, varias especialidades tienen como un impacto en el sueño y cada vez se le está dando más importancia y con esto de que cada vez estamos como más hiperconectados, eso repercute muchísimo en el sueño, entonces digamos, las prevalencias cada vez son mayores, el tema de la obesidad, que también influye porque está muy relacionado con el tema de ronquidos, apneas, entonces sí, es como que hay que hacer un enfoque bastante integral del paciente. Bien, qué interesante. ¿Y qué te llega? O sea, van a Centro Noctis con qué inquietud las personas. Mira, sí, uno de los motivos de consultas más frecuentes es el insomnio, que Ujú. es esta dificultad para empezar o para mantener el sueño. Es una patología muy prevalente. Para que se den una idea, el 10% de la población lo padece de forma crónica, es decir, a largo plazo. Cuando hablamos crónico, decimos más de 3 meses de duración y no sé, vienen pacientes que vienen durmiendo mal desde hace años. Y la verdad es que el enfoque, el tratamiento suele ser más de tipo de una psicoterapia, porque los fármacos es como que al comienzo hacen efecto, pero ya después no. Entonces son pacientes que han recurrido a un montón de cosas, han probado varias cosas y bueno, y sin poder resolver su problema. Esa es una de las consultas más frecuentes. Después también consultan por ronquidos y muchas veces esos ronquidos se acompañan de pausas respiratorias, que terminamos diagnosticando apneas del sueño, que son pacientes generalmente que tienen sobrepeso, aunque no todos, pero la mayoría tienen sobrepeso u obesidad y se quejan de que se despiertan muchas veces a la noche, de que se levantan cansados, que a pesar de que están durmiendo sienten que no tienen un sueño reparador y al día siguiente es común que tengan sueño. Bueno, eso suele ser otra patología. Y después, bueno, hay otros, por ejemplo, el tema de las parasomnias, que son los sonambulismos o alteraciones conductuales, o sea, hacer cosas raras durante la noche mientras duermen, eso también a veces consultan. Después hay otra patología que es el de piernas inquietas, que también es bastante prevalente, pero es como que muchas veces como que la mayoría de las personas lo normalizan, pero cuando son grados más severos y ya afectan el sueño, bueno, ahí sí consultan. Después, bueno, después hay patologías mucho más específicas, pero bueno, que también pueden alterar el sueño. En todos los casos son patologías y no trastornos, por lo que decís. Por ejemplo, lo No, en de... realidad la palabra trastorno o patología nosotros lo usamos indistinto, o Ahí va, sea, perfecto. Bueno, muy interesante. Sí, no, me llamaba, es como era el que decía piernas inquietas, el trastorno de piernas inquietas, porque está bueno esto que decís de que uno lo naturaliza y convive con eso, pero el que duerme al lado de una persona que tiene, Uh, o sea, te despertás, mamá. es complicado, ¿no? Sí, sí. Está bueno no naturalizar cosas que por ahí, bueno, No, esto, lo va. mismo el ronquido, que el que ronca no se entera. Se enteran los Sí, otros. no, bueno, pero esto que decía de las apneas, o sea, dejan de respirar por un tiempo de por ahí demasiado largo que puede a la larga traer algún Mm. tipo de trastorno distinto. ¿Cómo se trata esto? sí, el tema de los ronquidos y las apneas, yo te diría, no sé exactamente, pero la mitad va porque el compañero, la pareja de cama, le pide. Ujú. Suele Claro. ser bastante común eso, y incluso el mismo paciente a veces ni reconoce los síntomas porque no se da cuenta, pero bueno, muchas veces el que está al lado escucha los ronquidos fuertes, por ahí siente de que deja de respirar,
y por ahí toma una bocanada de aire, Claro. y eso lo hace varias veces. Entonces, bueno, y obviamente que eso genera susto y bueno, y por eso consultan. Pero claro, lo que tiene, bueno, y a veces me pasa de pacientes que solamente consultan por ronquidos. Obviamente que uno en medicina siempre le hace preguntas como para ver si hay alguna otra cosa más. Y por ahí no se sienten ni cansados, por ahí se levantan así a orinar un poco más a la noche, pero no mucho más, o sea, muy pocos síntomas. Y después vemos que tienen cuadros súper severos de apneas. Y claro, es como decís vos, esto tiene consecuencias inmediatas que tienen que ver con que al día siguiente, al no tener un sueño de buena calidad, la persona está cansada, se afecta el estado de ánimo, realmente hay menos ganas de hacer cosas, más irritabilidad, hay fallas de memoria también pueden aparecer. Bueno, y todo eso, obviamente, eso se ve al día siguiente y es como que la persona lo va también naturalizando a eso, porque muchas veces le echan la culpa al estrés laboral, familiar, la edad, el peso, pero bueno, la realidad es que la persona está durmiendo mal y por eso también se siente así. Sí, Está todo como muy relacionado, está muy ¿no? relacionado, pero muchas veces, viste que es como, tiene como ahora que estamos en estos tiempos, ¿no? Que decíamos hace un rato, todo rápido, todo el tiempo hiperactivo. El que te dice me voy a dormir una siesta de 15 minutos, es, ¿dormís la siesta? Tiene como mala prensa, es como sos un dormilón, dormís 8 horas, dormís mucho. Está como, bueno, no contemos, ¿no? Que uno tiene que como no valorar la realidad de todo lo que sucede en las horas del sueño, que el buen descanso es súper Fundamental. importante y fundamental, sobre todo esto que decías, la irritabilidad, los cambios de humor, hay un montón de cosas que Sí. pueden variar y darte una mejor calidad de vida. Dejanos algunos tips, por lo menos, como para esto, ¿no? Mañana festejar durmiendo siesta. ¿Qué más se Claro. puede hacer? Siestas te íbamos a preguntar, 15, 20 minutos, es muy poco, porque hay gente que dice, duermo mucho y después me cuesta despertarme. ¿Qué es lo mejor? Sí, las siestas son buenas, pero siempre que sean breves. Ujú. Sí, 15, 20 minutos, no más. Te diría entre 10 y 15 minutos. Ok, Pero bueno, también entiendo que a veces es difícil dormir esos 10 minutos porque uno está así con la dinámica de todo el día, pero ya dormir más horas en una siesta ya afecta el sueño nocturno, entonces no está recomendado. ok. Y sí, esto un poco que lo que vos decís, que el sueño tenía como mala prensa, y yo creo que eso un poco fue cambiando. De hecho, hay estudios que muestran, por ejemplo, no sé, en jóvenes que están estudiando, que aquellos que duermen más tienen mejor rendimiento académico. Uno pensaría que sería el contrario. Pero después las actividades que hace durante el día las hace más optimizado. Entonces, por eso está bueno. Y yo creo que, bueno, como todo en la vida, ¿no? Uno tiene que como priorizar determinadas cosas y el sueño es una de esas, así como hacer actividad física, como tener momentos de pausa, de no hacer nada, como momentos para trabajar, obviamente, estudiar, pero bueno, como llevar todo un equilibrio, ¿no? Porque si uno pone la balanza demasiado en un lado, también eso después termina afectándose al resto, ¿no? Está Qué bueno. bueno, me quedo con lo del equilibrio. Y volviendo un poquito para atrás, vos hablabas también o no mencionaste tal vez afecciones respiratorias que pueden incidir en la calidad del sueño. Bueno, las apneas en realidad esa es una de las principales patologías respiratorias del sueño. Después hay otras más. Por ejemplo, hay apneas, cuando hablamos de apneas, generalmente nos referimos a apneas obstructivas, que es por un cierre en la vía aérea que ocurre a nivel de la faringe y eso genera una interrupción en la entrada de aire. Pero después hay otras patologías como apneas centrales, donde en realidad hay una patología más bien central que genera o sea, central me refiero al sistema nervioso, que genera una interrupción también en la respiración. Después hay cuadros de hipoventilación, por ejemplo, en pacientes muy obesos o con patologías pulmonares, pueden tener, digamos, una menor expulsión lo que es del pulmón y eso hace que no entre tanto aire y eso genera un cuadro de hipoventilación. Bueno, suelen haber otros, pero el más común son las apneas obstructivas que tienen que ver fundamentalmente por el depósito de grasa a nivel del cuello o alguna cuestión más anatómica, o por ejemplo las amígdalas grandes que también pueden generar un cuadro parecido. Pero es importante esta patología diagnosticarla porque aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de hipertensión, de infartos, de ACV, también está vinculado con aumento en la mortalidad general. Entonces, por eso es importante identificarla y tratarla. Bien. Bien. ¿Y el estudio del sueño se realiza cuando alguien los consulta? Es decir, uno tiene que pernoctar todo conectado con... ¿Es así? ¿O estoy diciendo cualquier cosa? Sí, bueno, en realidad hay dos niveles de estudios de sueño. Hay uno donde sí, realmente el paciente tiene que quedarse en el laboratorio de sueño a dormir, conectado con varios sensores y electrodos.
hay otro donde el paciente se conecta pero se va a su domicilio a dormir, y después hay uno mucho más sencillo que es la poligrafía, que es cuando sospechamos que solamente tiene apneas del sueño, se lo puede hacer, donde es un aparato que el paciente se lo lleva a la tarde y a la noche se lo conecta solo, que es muy sencillo, y eso nos permite ver si hay apneas de sueño. Pero O sea, más o menos esos son los tres. se monitorea como a distancia, digamos. Ustedes a o distancia queda el pueden, registro. queda el registro y pueden ver. Queda el registro en realidad, claro, queda grabado y después eso se descarga y se analiza. Wow, qué interesante. Bueno, para todo esto, entonces, estamos hablando con la doctora Natalia Pereira, que es la directora del Centro Noctis, como bien decíamos, que están en La Plata, calle 38, número 1262, primero B. ¿Digo bien? Sí, sí, exactamente. Perfecto, estás ahí en La Plata y entonces es consultas@noctis.com.ar, ahí tenés información, o @centro-noctis y tenés en el Instagram un montón de videitos y de información. Natalia, un gustazo haber hablado contigo. Me imagino que mañana va a haber mucha gente haciéndote notas y haciéndote preguntas por el estilo. Me gusta usar estos días para estas charlas, ¿no? Para decir, esto también es parte del bienestar, no lo demonicemos al sueño, está No, bueno. tal cual. 8 horas, ¿está bien? ¿Con Claro. 8 horas estamos bien a la noche o es un montón? Sí, la mayoría necesita 7, 8 horas, pero después hay gente que necesita 9, 10 y hay otros que necesitan 5, 6. Es como la altura, o sea, la mayoría medimos Perfecto. el promedio y después tenemos extremos. Y lo importante es conocerse uno, en realidad, cuántas horas necesita. Si tenés que dormir mucho el fin de semana para compensar los días de semana es porque te estás quedando súper corto con la semana, o si estás de vacaciones y te das cuenta que dormís 8 horas, pero con tu rutina dormís solo 6:30, entonces bueno, ahí es como que uno tiene que empezar a analizarlo, y también cómo se siente durante el día, ¿no? Si uno Claro. está cansado, bueno, pensar que ahí también hay una deuda de sueño. Buenísimo, me encantó. Bueno, vamos a volver a contactarte seguramente, aunque no sea el Día Internacional del Sueño. Natalia, un gustazo haberte conocido. Y bueno, Saludos a todo el Centro Noctis y bueno, feliz día mañana. Entonces, y a dormirse una siesta placentera. bueno, muchísimas gracias. Gracias. También a vos, Un gracias. abrazo.